En una época en que los corazones de los hombres estaban cada vez más distantes de los caminos del Altísimo, hubo un hombre que decidió caminar en dirección opuesta. Su nombre era Enoc. No era un rey, ni un profeta reconocido por las multitudes. Era simplemente un hombre justo que se atrevió a vivir en obediencia en medio de una generación corrompida. Su vida era como una lámpara encendida en medio de la oscuridad, y fue precisamente por eso que Dios lo miró con agrado. Enoc representa a cada persona que en silencio decide ser fiel aún cuando todo alrededor camina hacia la perdición. Y cuando el cielo encuentra un corazón así, no puede permanecer indiferente. El Señor, en su infinita sabiduría, eligió a Enoc para una misión que ningún otro hombre había recibido antes: revelar los misterios escondidos más allá del velo del cielo. No fue una elección basada en méritos humanos, sino en la disposición de un corazón humilde que decía: Señor, aquí estoy. Enoc no sabía que su vida cambiaría para siempre al responder a ese llamado. Cuando Dios lo convocó por medio de su mensajero celestial, Uriel, el guardián de los secretos divinos, comenzó una travesía que lo llevaría a presenciar la grandeza del cielo y la corrupción de la tierra. Este encuentro marcó el inicio de una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas, entre el plan de Dios y las artimañas de Satanás. Caminar al lado de Uriel no fue simplemente recorrer espacios celestiales. Fue entrar en una dimensión donde todo lo visible se desvanece y solo queda lo eterno. Enoc contempló las cámaras de la creación, los tronos de gloria y también los lugares de juicio. Dios le mostró cosas que ningún ojo humano había visto. Sin embargo, cada visión venía acompañada de un peso espiritual, porque junto con el conocimiento venía también la responsabilidad. El corazón de Enoc temblaba, pero su fe lo sostenía. Era como si cada paso lo despojara más de lo terrenal y lo hiciera comprender que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino un mapa vivo hacia lo eterno. Dios le dijo: levántate, Enoc, y escribe todo lo que te mostraré para que las generaciones futuras no sean destruidas por ignorancia. Y así comenzó su tarea como escriba de justicia. No fue una tarea cómoda ni ligera. El conocimiento que le fue confiado revelaba el pecado oculto, la rebelión de los ángeles caídos, los planes perversos de Satanás y el juicio inminente sobre los impíos. Enoc no escribió para su generación, sino para nosotros, para advertirnos, para despertarnos. Y mientras muchos ignoran sus palabras, los que tienen oídos para oír entenderán que aún estamos viviendo las consecuencias de aquella rebelión celestial. Si alguna vez sentiste que estás solo en tu fe, que tu fidelidad no es vista ni recompensada, recuerda a Enoc. Él caminó con Dios en soledad, pero fue elevado a lo eterno. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a caminar con Dios aun cuando nadie más lo haga? Deja en los comentarios si alguna vez sentiste el peso de un llamado espiritual. Tu experiencia puede despertar a alguien que hoy está a punto de rendirse. Y si este contenido está hablando contigo, suscríbete al canal ahora mismo. Muchas personas asisten a estos mensajes, pero aún no hacen parte de esta comunidad. Tu suscripción es un paso de fe que permite que este mensaje alcance otros corazones. Que Dios te bendiga. En los días antiguos, cuando la tierra aún estaba en su infancia y los hombres comenzaban a multiplicarse, algo sucedió que alteró profundamente el curso de la historia. La Biblia menciona que hubo ángeles, llamados hijos de Dios, que descendieron a la tierra e hicieron algo impensable. Desobedecieron el orden divino y tomaron para sí esposas humanas. Estos seres, conocidos como los vigilantes, fueron enviados originalmente para guiar, proteger y enseñar a la humanidad los caminos de Dios. Sin embargo, seducidos por el deseo y cegados por el orgullo, rompieron los límites del cielo.
Este acto marcó o inicio de una corrupción jamás vista. El líder de esta rebelión fue Semasa, un ángel de gran autoridad, pero de corazón inquieto. Junto a él, otros 199 se unieron en un pacto secreto sobre el monte Hermón, comprometiéndose con un juramento maldito a no retroceder de su propósito, contaminar la creación. A partir de su unión con las mujeres humanas nacieron los Nefilim, gigantes de enorme fuerza y violencia, cuya maldad creció más allá de toda medida. Estos seres comenzaron a devorar todo a su paso, cultivos, animales y finalmente seres humanos, convirtiendo la tierra en un campo de caos, sufrimiento y sangre. Pero la corrupción no se detuvo ahí. Estos ángeles caídos enseñaron a los hombres artes prohibidas, encantamientos, astrología, metalurgia, magia y técnicas de guerra. Lo que antes era una humanidad sencilla y dependiente de Dios, ahora se tornaba arrogante, orgullosa, conocedora del mal. Se les enseñó a fabricar armas, a pintar los ojos para seducción, a adorar los astros y a crear belleza falsa. Así, Satanás, por medio de sus agentes, comenzó a formar una generación que se rebelaba abiertamente contra la voluntad del Creador. La creación que debía reflejar la gloria de Dios, agora refletía a corrupción da carne. Fue entonces cuando los clamores de los justos, perseguidos y masacrados, comenzaron a subir al cielo. El dolor humano se convirtió en un clamor celestial. Dios, en su trono de gloria, escuchó la voz de los inocentes, vio la sangre derramada y envió a los arcángeles Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel para intervenir. La paciencia del Altísimo había llegado a su límite. Los ángeles intercedieron, presentaron el caso de la humanidad ante Dios y el juicio comenzó a ser preparado. La Biblia afirma en Génesis 6:5 que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La historia de los vigilantes no es un mito, es una advertencia. Nos recuerda lo que sucede cuando incluso los seres celestiales se desvían de los mandamientos del Altísimo. Si los ángeles fueron juzgados, ¿cuánto más nosotros si despreciamos la voluntad de Dios? Lo que ocurrió en aquellos días sigue teniendo eco hoy, porque lo que está en juego no es solo una batalla física, sino una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas, entre la verdad revelada por la Biblia y la mentira disfrazada que Satanás aún intenta implantar en los corazones. Tras la rebelión de los vigilantes y la propagación de los Nefilim sobre la faz de la tierra, el cielo no pudo permanecer en silencio. Las acciones de estos seres no solo corrompieron a los hombres, sino que alteraron profundamente el equilibrio de la creación. El Creador, cuya paciencia es grande pero no infinita, levantó su voz. Y cuando Dios habla, ni los cielos ni la tierra permanecen inmutables. El juicio fue decretado, y cada uno de los ángeles caídos sería llamado a responder por sus actos. Enoc, testigo de este decreto, fue enviado como escriba para registrar cada detalle del castigo que les esperaba. Los vigilantes, una vez resplandecientes y honrados, fueron reunidos en un lugar llamado Abel Main, entre el Líbano y Senir. Allí, con el rostro cubierto de vergüenza, escucharon la sentencia divina. Enoc, con temor reverente, les transmitió palabra por palabra el veredicto del Altísimo. Les dijo que no habría paz para ellos, ni perdón, ni misericordia. Su pecado era demasiado grande y la rebelión contra el cielo, imperdonable. Ellos mismos suplicaron a Enoc que intercediera ante Dios, rogando por una segunda oportunidad, pero no había retorno. Habían traspasado el límite de lo posible y ahora serían condenados. Dios, en su justicia perfecta, no permitió que quedara duda de su decisión.
Los ángeles caídos serían encadenados y confinados en oscuridad hasta el día del juicio final. Allí, en prisiones eternas, serían consumidos por fuego inextinguible, y sus hijos, los Nefilim, serían destruidos, pues habían llenado la tierra de violencia y derramado sangre inocente. Esta sentencia registrada por Enoc no era simplemente un castigo, era una purificación. La tierra había sido profanada y debía ser restaurada por medio del juicio. Así como está escrito en Judas 1:6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas. En medio de esta revelación, Enoc también fue llevado a un lugar terrible, un abismo de fuego, columnas ardientes que no se apagaban y espíritus encadenados gimiendo sin descanso. Allí comprendió el destino final de los caídos. No era solo un lugar de castigo físico, mas un reflexo da separación eterna de Deus. Fue entonces que el Altísimo le encargó a Enoc una tarea mayor, que todo esto fuera registrado, palabra por palabra, para advertencia de las generaciones futuras. Porque lo que comenzó con una desobediencia silenciosa, terminó en condenación eterna. ¿Y tú, qué harás con esta advertencia? ¿Guardarás este mensaje en tu corazón o seguirás el camino de los que despreciaron la voz de Dios? Deja en los comentarios si alguna vez sentiste que Dios te estaba llamando a algo mayor, pero el mundo trató de desviarte. Tu testimonio puede fortalecer a alguien que hoy está en lucha espiritual. Y si valoras ese conteúdo, suscríbete al canal. Ainda há muitos que não ouviram esa verdade. Tu suscripción puede ser el puente para que otra alma escuche lo que Dios quiere revelar. Que el Espíritu de Dios te guíe en esta jornada. Después de entregar el mensaje del Altísimo a los vigilantes, Enoc fue guiado por los ángeles a lugares que ningún ser humano jamás había contemplado. Su espíritu fue llevado más allá del velo do tempo, cruzando dimensiones donde lo eterno se entrelaza con lo invisible. Allí comenzó a presenciar visiones estremecedoras del juicio final, el destino de los justos y el castigo reservado para los impíos. Lo que vio no fueron símbolos ni alegorías, y vagas, eran realidades espirituales tan concretas como el sol que alumbra el día. Cada visión era una advertencia y al mismo tiempo una promesa para quienes caminan con Dios. En uno de esos lugares, Enoc contempló ríos de fuego que fluían sin cesar, columnas ardientes que surgían de lo profundo de la tierra. Todo brillaba con una luz cegadora, y no era una luz suave, sino una que quemaba con justicia. Los ángeles que lo acompañaban le dijeron: «Este es el extremo de los cielos y la tierra, donde se encuentran los fundamentos del juicio eterno». Allí no había descanso. Cada llama hablaba de decisiones mal tomadas, de vidas apartadas de los caminos del Señor. Fue un recordatorio de que Satanás no descansa en su obra de engaño, y que muchos caen por seguir sus susurros disfrazados de libertad. En otro lugar, Enoc vio a los vigilantes encadenados, figuras llenas de desesperación y terror. Eran seres majestuosos caídos en desgracia, encerrados hasta el día en que serán juzgados definitivamente. Más adelante fue llevado al Sheol, el lugar donde reposan los espíritus después de la muerte. Allí vio 4 cámaras, una para los justos, donde reinaba la paz, y 3 para los pecadores, marcadas por el dolor y el sufrimiento. Era como si la propia creación testificara la justicia de Dios, mostrando que cada alma sería tratada según sus obras. Ningún acto de injusticia quedará sin respuesta. Así como está escrito en Romanos 2:6, Dios pagará a cada uno según sus obras. La escena que más marcó el corazón de Enoc fue cuando vio el fuego eterno, un lugar de tormento donde las llamas no se apagaban. Allí eran llevados los espíritus rebeldes,
los que despreciaron la verdad, los que escogieron la rebelión y no el arrepentimiento. Este lugar estaba reservado para quienes se burlaron de las advertencias, que despreciaron la Biblia y decidieron vivir conforme a sus propios deseos. El juicio no era injusto, era necesario, porque el amor de Dios también se manifiesta en justiça, e todo o que é corrupto deve ser purificado para que a criação volte a refletir a glória do Altíssimo. En medio de esas revelaciones, Enoc también fue llevado al monte más alto de la tierra. Allí vio el trono de Dios, rodeado de ríos de fuego y de miles de ángeles que cantaban: Santo, santo, santo es el Señor de los espíritus. Frente a ese trono, nada puede permanecer oculto. Enoc contempló el árbol de la vida, reservado para los justos, y los tesoros de la creación, que serían restaurados para aquellos que caminaron en fidelidad. A través de todo esto, Dios le mostraba que aunque el juicio vendría, también vendría la redención, y que al final los que permanecieran firmes en la fe serían recompensados con una paz que el mundo jamás podría ofrecer. Después de las visiones que estremecieron su alma, Enoc recibió un nuevo conjunto de revelaciones: las parábolas del cielo. No eran simples cuentos ni figuras literarias, sino visiones profundas entregadas por el propio Señor de los espíritus. Estas parábolas describían el destino final de los justos y los pecadores, las maravillas celestiales ocultas a los ojos humanos y la restauración final del reino de Dios. La primera parábola mostraba cómo los justos resplandecerían como el sol, liberados de todo temor, porque el Señor mismo caminaría entre ellos. Su luz no era prestada, era el reflejo de una vida vivida en santidad, en comunión con la voluntad de Dios. En contraste, los pecadores eran llevados a un lugar de oscuridad eterna, no por azar ni por castigo caprichoso, sino porque eligieron caminos torcidos, despreciaron la Biblia y endurecieron su corazón frente a los llamados del Altísimo. Enoc vio cómo el mundo sería transformado, la tierra daría frutos en abundancia, y los justos caminarían sobre ella como herederos legítimos. Las montañas cantarían de gozo, y los árboles darían fruto sin cesar. El propósito original de Dios sería restaurado, y todo lo que fue destruido por el pecado sería sanado. Es un eco de Apocalipsis 21:5, donde el Creador dice: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». En su visión, Enoc contempló la morada de los justos. Era un paraíso indescriptible, lleno de luz, árboles fragantes y habitaciones preparadas por el propio Altísimo. Allí no existía el llanto, ni la pérdida, ni el sufrimiento, solo gozo eterno. Pero también vio con tristeza el destino de los pecadores, un lugar de tormento y vergüenza donde no había descanso. Sus clamores eran la evidencia viviente de su rechazo a Dios. No necesitaban otro juez, sus propias obras los condenaban. Enoc comprendió que el verdadero infierno no es solo fuego, sino vivir eternamente separado de la presencia de Dios. Durante estas revelaciones, Enoc vio a los 4 grandes arcángeles ante el trono de gloria: Miguel, el defensor del pueblo de Dios; Rafael, el sanador de los justos; Gabriel, el mensajero del juicio; y Fanuel, el guardián de la esperanza eterna. Juntos alababan al Señor con voces como torrentes de agua, diciendo: «Santo, santo, santo es el Señor de los espíritus». También vio los libros celestiales, donde están registradas todas las obras humanas, cada vida, cada acción, cada pensamiento. Nada se pierde ante el trono. El juicio será justo, porque el Señor ve el corazón, no solo la apariencia. ¿Te has detenido a pensar en lo que hay escrito sobre ti en esos libros celestiales? ¿Estás viviendo de tal manera que tu nombre sea recordado entre los justos? Es hora de reflexionar. Deja en los comentarios si sientes que Dios está llamando tu atención.
Tal vez esta palabra no llegó a ti por casualidad. Tal vez hoy es el día en que debes tomar una decisión eterna. Y si sientes que este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete al canal. Así estarás conectado con una comunidad que anhela crecer espiritualmente. Juntos podemos prepararnos para el gran día del Señor. Entre todas las visiones que Enoc recibió, una se destacó por su majestuosidad y profundidad: la revelación del Hijo del Hombre. Sentado en un trono de gloria, rodeado de fuego y luz, su rostro resplandecía como el sol y su vestidura era más blanca que la nieve. Miles de ángeles lo rodeaban, entonando alabanzas sin cesar. Este no era un ser cualquiera, era aquel que había sido revelado antes de la creación del mundo, el juez de toda la humanidad, el que traería justicia verdadera, no basada en apariencias, sino en la fidelidad del corazón. Enoc entendió que este Hijo del Hombre sería el centro de todo juicio final. Dios no dejaría que la injusticia permaneciera para siempre. En la visión, Enoc vio como todas las naciones, desde los reyes más poderosos hasta el más humilde de los hombres, eran convocadas ante el trono. Los libros celestiales eran abiertos y cada persona era juzgada de acuerdo a sus obras. No había favoritismo. Los poderosos temblaban, sabiendo que ni su oro ni sus ejércitos podían protegerlos. Sus riquezas, acumuladas muitas veces por meios corruptos, agora não valiam nada diante da justiça de Deus. Era um momento da verdade. A Bíblia confirma isso em Apocalipse 20:12, donde disse: "Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mientras los impíos eran apartados, los justos eran llamados con alegría. Sus rostros brillaban de gozo, no porque se creyeran merecedores, sino porque habían confiado en el Señor durante su vida. El Hijo del Hombre los miraba con ternura y decía: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo". Era la recompensa de una fe perseverante, de haber vivido conforme a la palabra, aun cuando el mundo llamaba locura a esa fidelidad. La salvación no era por méritos, sino por caminar cada día con Dios, obedeciendo su voluntad revelada en las Escrituras. Los pecadores, en cambio, eran llevados a un lugar de oscuridad eterna. Allí, las llamas no se apagaban y el tormento era constante. No era un castigo sin sentido, sino la consecuencia directa de haber rechazado al Hijo del Hombre. La Biblia deja claro que quien desprecia al Salvador, desprecia también la vida eterna. Enoc vio cómo muchos intentaban esconderse, lloraban, suplicaban, pero ya era demasiado tarde. El tiempo de la gracia había pasado y lo que quedaba era solo el cumplimiento del juicio. Satanás, que había guiado a tantos a este destino, sería también condenado sin posibilidad de retorno. A través de esta visión, Enoc comprendió que el Hijo del Hombre no solo es juez, sino también defensor. Él no vino solo a condenar, sino a restaurar lo que había sido dañado. En la misma escena, Enoc vio cómo el Hijo del Hombre extendía su mano sobre la tierra y todo comenzaba a ser renovado. Lo corrompido volvía a florecer y la justicia brotaba como un árbol nuevo. A esperanza renacía. Dios mostraba que, aunque o mundo tenha sido contaminado pelo pecado, ainda há uma promesa de restauração para aqueles que perseveran. Y esa promesa no es simbólica, es real, eterna, y está al alcance de todo aquel que cree. Después de ver el juicio universal, Enoc recibió una visión aún más gloriosa: el establecimiento definitivo del reino de Dios. Era como si todas las piezas del gran plan divino finalmente encajaran. En el centro de esa visión estaba, una vez más, el Hijo del Hombre, sentado en un trono de fuego y luz, rodeado por ángeles que cantaban sin cesar. Todo el cielo vibraba con armonía, y la tierra comenzaba a reflejar la justicia.
original del Creador. Enoc vio cómo los justos caminaban en paz, como si el tiempo ya no tuviera poder sobre ellos. No había dolor, ni lágrimas, ni sombra de maldad. Solo la plenitud de la presencia de Dios. El mundo, antes corrompido por el pecado y por la obra de Satanás, ahora era renovado. Montañas se vestían de verdor, los ríos fluían con pureza cristalina e os frutos da terra surgiam sem esforço. Era a criação em seu estado original, livre da influência do mal. Os justos, que antes haviam sido perseguidos, ridicularizados e até mesmo mortos, agora reinavam com o Filho do Homem. Tudo o que foi perdido por causa da desobediência, agora era restaurado por causa da fidelidade. As Escrituras reflejam esta esperança em Isaías 65:17, donde Deus declara: He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Enoc también vio cómo los vigilantes caídos eran llevados ante el trono del Hijo del Hombre, encadenados, sin gloria y llenos de terror. Comprendían que ya no había posibilidad de redención. Fueron juzgados por su traición y condenados al abismo eterno. A su lado, los espíritus de los Nefilim también fueron sentenciados. Todo vestigio de rebelião foi finalmente apagado. Era como se o próprio universo respirasse aliviado. A justiça havia triunfado. O plano de Deus, traçado desde a eternidade, se cumpria diante dos olhos de Enoc. E ele escrevia todo como testigo fiel, para que tú y yo hoy conociéramos esta verdad. A lo lejos, los justos eran reunidos como una gran familia. Sus rostros brillaban más que el oro, y la gloria del Señor se reflejaba en ellos. El Hijo del Hombre caminaba entre ellos, no como un juez, sino como un hermano mayor, un rey amoroso. Enoc observaba esta escena con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de reverencia, porque ahora entendía que todo dolor, toda prueba, toda injusticia habían valido la pena. Nada se había perdido. El Creador había restaurado tudo com perfeição, e era isso que estava reservado àqueles que caminharam pela fé, mesmo quando tudo ao redor dizia para desistir. E tu? ¿Estás caminando con Dios? ¿O te has dejado arrastrar por las sombras de este mundo? Hoy puede ser el día en que tomes una decisión eterna. Si este mensaje ha tocado tu corazón, comenta aquí abajo: yo quiero caminar con Dios hasta el final. Tu testimonio puede inspirar a alguien más. Y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas revelaciones que pueden transformar tu vida. Que Dios te fortalezca y que su reino venga pronto. Después de contemplar el juicio y la restauración, Enoc fue guiado por el ángel Uriel a uma nova dimensão do conhecimento, os segredos astronômicos da criação. Não como curiosidade científica, mas como testemunho da obediência e da ordem que reinam no céu. O Sol, a Lua e as estrelas seguem ciclos precisos, designados pelo Altíssimo desde a fundação do mundo. Uriel le mostró cómo el Sol entra y sale por portales específicos durante el año, regulando las estaciones con exactitud matemática. Cada portal tenía un propósito, y el curso del Sol jamás se desviaba. Era como si la creación entera respirara obediencia a la voz de Dios. El año, según lo revelado a Enoc, tenía 364 días divididos en 4 estaciones perfectamente sincronizadas. No era una cifra aleatoria, sino un reflejo de la armonía celestial. Las luminarias no solo marcaban el tiempo, sino que testificaban constantemente de la sabiduría del Creador. En primavera, los días y noches se igualaban. En verano, los días se alargaban. En otoño, volvían a igualarse. Y en invierno, las noches dominaban. Todo funcionaba en perfecto equilibrio.
Mientras tanto, la humanidad en su arrogancia había comenzado a corromper el conocimiento de los tiempos y las estaciones, desviándose de los ciclos establecidos por Dios, abriendo espacio para que Satanás implantase engano incluso nas ciencias. Uriel también le mostró el ciclo de la luna, que no poseía luz propia, sino que reflejaba la del sol. Completaba su curso en 29 o 30 días, regulando los meses y también influyendo en las mareas y los ciclos vitales. La luna, en su humildad, representaba a aquellos que reflejan la luz de Dios sin buscar gloria propia. Así como ela crece e diminui obedientemente, também nós somos chamados a viver segundo os ritmos do Espírito, nos enchendo da presença divina y esvaziándonos de nós mesmos. Las Escrituras nos enseñan en Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego Enoc vio las estrellas. Cada una tenía un nombre, una misión y un curso específico que seguía sin desviarse. Sin embargo, algunas se rebelaron y abandonaron su órbita. Estas estrellas caídas eran símbolo de los ángeles que desobedecieron y por eso fueron arrojadas al abismo. Permanecen encadenadas, esperando el día del juicio. La desobediencia, incluso en el cielo, tiene consecuencias eternas. Mientras las estrellas obedientes seguían glorificando al Creador, las rebeldes se convirtieron en señales de advertencia. Así como fue con ellas, será también con aquellos que, conociendo la verdad de la Biblia, deciden seguir sus propios caminos. El Altísimo, al final de esta jornada astronómica, habló a Enoc y le dijo: escribe todas estas cosas y enséñalas a las generaciones futuras, que aprendan de las luminarias a obedecer mis caminos. A mensagem era clara: até os corpos celestes que são inanimados obedecem fielmente às leis de Deus, quanto mais o homem deveria seguir os caminhos da justiça. Enoc entendió que o verdadeiro problema do mundo não era a ignorância, mas a rebelião, e que solo aqueles que caminham em harmonia com a vontade do Criador podrán vivir en paz cuando el juicio llegue. A criação testifica constantemente que há um Deus soberano sobre tudo. Mientras descansaba en su casa, Enoc recibió una visión que estremecería hasta los cimientos de su alma. Vio el cielo desplomarse sobre la tierra y aguas inmensas tragarse todo lo que estaba vivo. Era el anuncio del diluvio, una catástrofe global enviada por Dios como juicio ante la corrupción incontrolable de los hombres. Sin embargo, en medio de esa destrucción, el Altísimo le reveló a Enoc que preservaría la vida de los justos. Le habló de un hombre, Noé, descendiente suyo, quien construiría un arca y sería instrumento de salvación para las futuras generaciones. El juicio vendría, sí, pero junto a él, la misericordia también se manifestaría. Después de esa revelación, Enoc tuvo otra visión profundamente simbólica: la historia completa de la humanidad representada por animales. Vio a Adán como una vaca blanca, y de él nacieron otros justos. Pero con el tiempo, algunas vacas comenzaron a mezclarse con animales salvajes, símbolo claro de la degeneración espiritual del mundo. Aparecieron criaturas extrañas, actos violentos, idolatría, guerra. La humanidad se alejaba cada vez más del propósito original de Dios. Los ángeles observaban con tristeza mientras Satanás se regocijaba viendo la confusión. Fue entonces que el Señor de los Espíritus ordenó la construcción del arca, un refugio contra la destrucción inminente. En la visión, Enoc también vio como después del diluvio una nueva vaca blanca salía del arca: Noé. De él nacían 3 terneros, Sem, Cam y Jafet, los padres de las futuras naciones. A medida que las generaciones avanzaban, la tierra volvía a llenarse, pero el corazón humano seguía siendo inconstante. Enoc contempló cómo surgía la Torre de Babel,
símbolo da arrogância humana. O homem, mais uma vez, tentava alcançar os céus por seus próprios méritos. Mas Deus interveio, confundiu as línguas e espalhou as nações. Foi uma lembrança clara de que o plano da salvação não é construído com tijolos, mas com obediência e fé. Mais adelante em sua visão, Enoque viu a aparição de um carneiro poderoso, um líder justo enviado por el Altíssimo para guiar a las ovejas blancas, símbolo dos fiéis. Este carneiro reunia aos dispersos e os conduzia até o lugar que o Senhor havia preparado. Mas também viu lobos e predadores, representando os ímpios, sendo destruídos. El contraste era claro. Quienes seguían la luz eran guiados hacia la vida. Quienes se entregaban al caos perecían en su propia maldad. Era un anuncio profético del liderazgo justo que surgiría para restaurar a Israel y preparar el camino para aquel que sería el Cordero de Dios. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en medio de un diluvio espiritual, rodeado de confusión y pecado? Entonces, este mensaje es para ti. Dios sigue preparando arcas de salvación para aquellos que eligen confiar en su palabra. Deja en los comentarios si alguna vez sentiste que Dios te estaba protegiendo en medio del caos. Tu historia puede despertar fe en alguien más. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. Muchos asisten, pero no forman parte de esta comunidad de fe. Haz clic y acompáñanos en esta jornada espiritual. Que la voz del Altísimo te fortalezca en cada paso. Al acercarse el final de su jornada en la tierra, Enoc no descansó. Comprendía que las revelaciones que había recibido no eran para él solamente, sino para cada alma que anhela vivir en armonía con la voluntad de Dios. Por eso, antes de ser llevado al cielo, reunió a sus hijos y les dejó palabras profundas, advertencias a los impíos y bendiciones para los justos. Habló con el corazón lleno de temor santo, sabiendo que muchas generaciones leerían sus palabras. Dijo: hijos míos, vivid en justicia y caminad en verdad. No os apartéis de los caminos del Altísimo. Era un clamor paternal, urgente y amoroso. Enoc les advirtió que llegaría un tiempo de gran tribulación, que los pecadores prosperarían por un momento, llenos de riqueza e influencia, pero que todo eso les sería arrebatado en el tiempo del juicio. La justicia no falla, aunque tarde a los ojos humanos. Él vio cómo los impíos serían llevados a un lugar de oscuridad eterna, donde no habría descanso ni consuelo, y vio con dolor que muchos clamarían por misericordia, pero ya sería demasiado tarde. Dios había extendido la mano por amor y ellos la habían rechazado. Como está escrito en Proverbios 29:1, el que siendo reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Pero también habló del destino glorioso reservado para los justos. Enoc vio cómo eran llevados a un lugar de luz y paz, donde no había más dolor ni sufrimiento. Allí brillaban como las estrellas del cielo en comunión eterna con Dios. Era la recompensa de una vida fiel, una vida que muchas veces en la tierra parecía solitaria, rechazada, incomprendida, pero que en el cielo era celebrada. Dios no olvida a los fieles. Él escribe sus nombres en el libro de la vida y promete que en el tiempo justo cada lágrima será secada. La promesa no es de comodidad en este mundo, sino de gloria en el reino eterno. En sus visiones finales, Enoc vio también el nacimiento de Noé y entendió que sería el instrumento de preservación para una nueva generación. Aunque el mundo iba a ser purificado por el agua, Dios no destruiría su plan. Siempre habría un remanente fiel. Enoc oró, pidió discernimiento y recibió del Señor la confirmación de que ese niño traería esperanza. Fue un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios levanta hombres y mujeres para cumplir su voluntad.
Satanás puede intentar destruir, pero el plan del Altísimo siempre prevalece. Nada escapa a su control. Fue llevado al cielo por los ángeles y su espíritu descansó entre los justos. Sus palabras permanecieron como un testimonio eterno de que hay juicio, pero también hay esperanza, de que Dios es justo, pero también misericordioso, y de que cada ser humano está hoy escribiendo su propia eternidad con cada decisión que toma. Enoc no fue un héroe por sus obras, sino por su obediencia. Y es esa obediencia la que el Altísimo sigue buscando en nosotros hasta el día de hoy. ¿Alguna vez sentiste que hay algo en este mundo que no encaja, como si hubiera una fuerza oscura operando detrás de todo? ¿Has sentido que hay secretos que nos han ocultado, misterios que la humanidad ha ignorado por siglos, pero que están en la Biblia esperando ser revelados? Entonces, este video no es una simple historia, es una advertencia. Lo que vas a descubrir aquí puede cambiar para siempre tu manera de ver el cielo, la tierra y tu propio destino. Antes de reyes, profetas o imperios, hubo un hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo para presenciar verdades que nadie más había visto. Su nombre, Enoc. Lo que él vio no es ficción. Ángeles que cayeron del cielo, gigantes que devoraron la humanidad, un juicio que estremecería el universo entero y un llamado urgente para las generaciones futuras. Todo lo que fue revelado a Enoc tiene que ver contigo, porque tú también estás en medio de esta batalla espiritual. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Pero, ¿y si lo que Enoc vio ya está comenzando a cumplirse? ¿Y si estamos más cerca del juicio final de lo que imaginamos? Hoy vamos a sumergirnos en las revelaciones más olvidadas, más ocultas y más peligrosas del mundo antiguo. Prepárate para entender por qué Dios tuvo que intervenir y cómo aún hoy está llamando a los fieles a levantarse. Y antes de continuar, si este tipo de contenido toca tu corazón y te ayuda a acercarte a Dios, te invito a suscribirte al canal. Muchas personas ven estos videos, pero no están suscritas. Tu suscripción no solo apoya este trabajo, sino que también ayuda a llevar estas verdades a otras personas que necesitan escuchar lo que tú vas a descubrir hoy. No te pierdas lo que viene, porque esta historia es real, poderosa y profética. Después de escuchar todo lo que Enoc vio, escribió y reveló, solo queda una pregunta. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Estás viviendo como si esto fuera solo un cuento o como si tu eternidad dependiera de tus decisiones de hoy? Déjame saber en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Tu opinión puede despertar a otros que aún están dormidos espiritualmente. Y si este mensaje te sacudió por dentro, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque en este canal seguimos revelando verdades bíblicas que pueden transformar tu vida. Y no te vayas sin ver el próximo video recomendado que ya está apareciendo en tu pantalla. Te habló Javier y hasta la próxima revelación. Dios te bendiga.